Bienvenidos a mis enigmas favoritos. En el programa de hoy vamos a abordar un tema muy especial. Vamos a hablar de viajes, de viajar, y vamos a recuperar la vieja figura de ese explorador. Estoy seguro que muchos de ustedes ya están visualizando en su mente la figura de Indiana Jones, que por cierto está basado en un personaje real. Lo vamos a conocer en el programa de hoy. Sombrero en ristre, faltriquera. ¿Qué tuvieron que sentir esos viejos exploradores adentrándose en mundos insólitos, en mundos desconocidos, sin GPS, sin teléfonos móviles, localizadores, cargados más de fe e ilusión, e incluso en muchas ocasiones dando su propia vida para contarnos lo que muy pocos conocían? Hoy queremos recordarles y darles el tributo que se merecen para que no caigan en la peor de las maldiciones. Con ellos viajamos a diferentes lugares y misterios de este planeta. Pese a todos los progresos realizados, nuestro mundo contiene todavía un sinnúmero de enigmas. En el campo de la arqueología se ciernen aún grandes incógnitas sobre las culturas antiguas. Los misterios y secretos, durante largos siglos celosamente guardados de remotas y desconocidas civilizaciones, empiezan a conocerse y divulgarse. Multitud de científicos, investigadores y exploradores han recorrido en estos últimos años nuestro planeta realizando hallazgos sorprendentes. El planeta entero ha brindado a los especialistas en esta incursión al pasado sensacionales descubrimientos. ¿Qué encontró el coronel Percy Fawcett en los archivos de documentos raros de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro para que desde ese instante dedicara su vida a la búsqueda de una enigmática ciudad perdida en las entrañas de las inexploradas selvas amazónicas? ¿Por qué el arqueólogo nazi Otto Rahn anduvo durante años recorriendo los estrechos senderos del país cátaro, convencido de que el grial se ocultaba en algunas de las cuevas repartidas por la montañosa región? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Ernest Shackleton a emprender la mayor aventura jamás imaginada, en la que solo le aguardaba la muerte? ¿A quienes representaban los gigantescos seres de cabeza redonda que halló el explorador Henry Lott en las montañas de la meseta de Tassili en Argelia? ¿Dio el trujillano Francisco de Orellana con alguna pista que le condujera hasta El Dorado? Estos son algunos de los misterios que presentaremos en el programa, después de haber viajado a los lugares en los que algunos grandes exploradores persiguieron sus sueños, intentando llegar donde nadie había llegado. Territorios inhóspitos y repletos de misterio, en los que muchos de ellos perdieron la vida y cayeron en las redes de la peor de las maldiciones, el olvido. Comencemos nuestro viaje. La escena era dantesca, pero al mismo tiempo evocadora. Savoy y los que llegaron antes y después que él eran conscientes de que en este sitio, donde el olor a más allá se antojaba cercano en exceso, el aventurero se enfrentaba al pasado con tal violencia que ya no podía retroceder. Se había consumado el bautizo y el explorador nacía a una nueva vida. Desde ese momento jamás podría dejar de buscar. Bienvenidos a mis enigmas favoritos. Yo no sé ustedes, pero será la quinta o sexta vez que lea estas letras que están impresas en este libro, y a uno le embarga la emoción, sobre todo porque uno quisiera ser como él, como este explorador que vamos a rescatar de esa maldición del olvido, para hablar de esta noche, de él y de otros exploradores. Estas letras, que están escritas con corazón, con pasión y sobre todo con la experiencia del viaje, hablaremos del viaje y de si el sentido del viaje lo hemos perdido, están en este magnífico libro que ha salido hace muy poquito tiempo, La maldición de los exploradores. 10 biografías que no le van a dejar indiferente, de libros cúpula, escrito por un hermano de espíritu, Lorenzo Fernández Bueno, periodista, investigador, director de la prestigiosa revista Enigmas, colaborador del programa de radio La Rosa de los Vientos de Onda Cero, y es un placer que esté en este programa. Lorenzo, hermano, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Bueno, Luis, más bien David Copperfield, porque veo que ya haces levitar las mesas, es increíble esto. ¿Estás a gusto? Estoy feliz. ¿Sorprendido? Estoy gratamente sorprendido, de verdad, enhorabuena
a ti, al equipo que hay detrás, por esta fantástica puesta en escena. Al equipo, de verdad. Porque verdaderamente es que estoy flipando, de verdad, estoy alucinando, ¿no? Muy a gusto, porque además, pues eso, ¿no? Volver a encontrarme contigo y encontrarnos en las circunstancias en las que nos estamos encontrando es como una especie de montarnos en la máquina del tiempo de H.G. Wells, viajar al pasado y disfrutar de esas sensaciones que disfrutábamos antes y que, por supuesto, seguimos disfrutando de ellas, ¿no? Bienvenido a la 13ª temporada, 13 años en antena. Qué barbaridad. Se dice pronto, ¿verdad, Lorenzo? Todo hablando de televisión. Ya, madre mía, qué barbaridad. Qué viejos somos. Sí, la verdad es que sí. Presentamos hoy La maldición de los exploradores. Tengo aquí conmigo el anterior a La maldición de los exploradores, que es Desafíos a la historia. Quizá las cosas no sucedieron como siempre hemos creído. También de Lorenzo Fernández, de Libros Cúpula. Vamos a saber si es una segunda parte, ya lo presentamos en la temporada anterior, este libro, algunas historias, algunos lugares. Pero Lorenzo, primero enhorabuena por este nuevo libro, que además es emocionante, ¿no? Porque no solo lo escribes haciendo esa labor de rescatar la documentación de biblioteca, sino que además te estás convirtiendo en un explorador. No, yo te agradezco. Sí que lo eres, del siglo XXI. Te agradezco el piropo, pero la verdad es que quizás es la concepción del reportero antiguo. Yo en ese sentido soy muy añejo y aprendí de esos maestros reporteros que tuvimos en la década de los 70, ¿no? Como Semprún, Casado y tantos otros, que eran, pues eso, ¿no? Gente que nos enseñó una filosofía de vida en la que tu vocación se podía compartir, ¿no? Se podía convertir. Y en cierto modo este libro es un producto de eso, ¿no? Quizás un poco más ampliado en el sentido de que no está ceñido a España, sino que está ceñido prácticamente casi a todo el universo, ¿no? Pero que es el producto de muchos viajes, ¿no? De haber llegado a lugares que por esta bendita profesión he tenido la oportunidad de acceder, y también es una forma de rendir homenaje a esas personas que nos abrieron el camino, ¿no? Estos 10 que podrían haber sido 20, 100 o 1000, pero en este caso tengo que reconocer que ha sido de una forma muy egoísta. He seleccionado los que a mí me han gustado y sobre todo con esa idea, ¿no? De mostrar estos exploradores que antes que yo estuvieron en sitios a los que yo después he ido, porque entiendo que es la única forma de poder contar mínimamente los padecimientos, los sufrimientos y las alegrías a las que ellos se enfrentaron. Hoy en día nos interesa llegar al destino. Hemos perdido la magia del viaje, de la experiencia, ¿no? Hoy montamos en avión, en barco, en cualquier medio de transporte, es muy fácil viajar, pero sin embargo hemos perdido esa esencia del viaje que se hacía antaño, ¿no? De lo que leía antes, del explorador que llega, que descubre, que luego cuenta. Es fantástico, ¿no? Yo creo que todavía queda algo de eso, es decir, quizás hoy en día los medios son más sencillos, ¿no? El mundo se ha quedado muy pequeño. Antes viajar de Inglaterra a América te suponía 20 días, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, GPS, teléfono móvil. Efectivamente, y luego allí además pues moverte por estos territorios que todavía son inhóspitos, imaginemos cómo eran principalmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo eran por aquel entonces, ¿no? Pero lo cierto es que esa esencia no se ha perdido. Yo creo que todavía hay muchos lugares por explorar. Entiendo que seguimos siendo unos auténticos ignorantes, ¿no? Porque estamos en nuestro supermundo hiper mega civilizado de esta vieja Europa, y quizás miramos con cierta soberbia y con cierto desprecio a ese hombre del pasado que todavía hoy está presente en lugares de América, de Asia, de Oceanía, de África, y que nos puede enseñar simplemente eso, ¿no? Cómo vivir la vida. Estos lugares existen, lo que pasa es que, claro, hay que ir a buscarlos, porque ni tan siquiera el ojo de Google Earth es capaz de llegar a determinados lugares a los que hay que montar la expedición como se hacía antaño, y hay que llegar con el burro, con el porteador y pues con muchos días de sufrimiento, ¿no? He querido aposta, a voluntad, que suene esta música que estamos escuchando hoy de fondo, porque en cierta manera estamos también haciendo un homenaje a dos personas que hicieron una mítica serie en el año 1990, corrígeme si me equivoco, esa serie se llamó En busca del misterio. En busca del misterio, esta música hecha por Mitchell Hughes. Y nos recuerda a qué dos personajes. Pues hombre, a dos maestros, no dos iconos, y yo creo que por fortuna podemos decir, tanto tú como yo, que acabaron siendo dos grandes amigos, ¿no? Uno de ellos Fernando Jiménez del Oso y otro Juan José Benítez, ¿no? Nos mostraron, yo entiendo, año 89-90, después de estar 3 meses viajando por toda América, nos mostraron que ese mundo inhóspito desconocido existía, y lo pusieron además al alcance de nuestra mano, y yo creo que lo que es más importante, ¿no? Al alcance de nuestra imaginación, para que viendo aquello, otros después hayamos intentado seguir ese camino. Fueron unos auténticos exploradores. Desde luego que sí, y yo entiendo además que tanto en el caso de Juanjo como en el caso de Fernando, quizás, al igual que ocurre con muchos de los exploradores que aparecen en este libro, no se les reconoció, o por lo menos no tanto como debiera de habérseles reconocido, porque son, en el caso de Juanjo,
auténticos genios, ¿no? Auténticos viajeros que únicamente buscan algo, ¿no? Que es esa aventura del conocimiento, como los antiguos argonautas, ¿no? Ellos van buscando respuestas a la cantidad de preguntas que se hace esta gente. Mi padre me decía cuando era pequeño que el primer síntoma de inteligencia es la curiosidad. Esta gente son tremendamente curiosos, con lo cual estamos hablando, vuelvo a repetir, de auténticos genios. Lorenzo, ¿cuántos libros ya escritos? 17. ¿Cuántos miles de kilómetros recorridos por todo el mundo? Uy, no lo sé. Eso se lo tendrías que preguntar a mi mujer, que es la que se enfada cada vez que me voy y que la que lleva la cuenta. Pocos, desde mi punto de vista pocos, ¿no? Pero entiendo que muy saboreados, ¿no? ¿Cuánto ha aprendido? Pues poquito para todo lo que me queda, Luis. Esta aventura quizás ha tenido su momento álgido, su continuidad desde hace 7 años más o menos esta parte, cuando tuve la oportunidad de ir, como tú bien sabes, con mi querido amigo y compañero de aventuras, Juan José Revenga, productor de documentales de esa televisión que todo el mundo ve, la 2 de Televisión Española, y tuve la oportunidad de enfrascarme en las expediciones que él organizó y que me llevaron pues, a lugares tan sumamente inhóspitos como eran tanto las alturas de selva de Perú y Ecuador, como la selva de Río, del Madre de Dios, donde supuestamente las crónicas de Indias ubican ese Paititi, ese El Dorado que buscaban los conquistadores. También me llevó a Isla de Pascua, a recorrer parte de Chile, a recorrer parte de México, ese México de la profecía de la que todo el mundo habla, pero que cuando vas allí no hay nadie. Te encuentras con esas estelas, pues prácticamente, eso, ¿no? Solitarias. En Cova Mayán, por ejemplo, donde está la famosa estela. Lorenzo, son 10 biografías que no le van a dejar indiferentes. Nosotros vamos a escoger 3 para el programa de hoy. Si nos da tiempo, incluimos una cuarta. La hemos seleccionado porque son igual de interesantes todas, pero en esta ocasión tú has viajado a prácticamente todos los lugares donde escribes en el libro. Tú llevas tu cuaderno de campo, llevas tu cámara de fotos, tu cámara de vídeo. ¿Qué es lo que escribes en el cuaderno, en esa soledad del Amazonas, cuando estás encontrándote lo que un explorador hace muchos años se encontró, también en soledad? Pues te voy a romper un poco el romanticismo, porque es que no llevo cuaderno de campo. No, yo creo que tú apuntabas. Debo de ser de los pocos que no lleva cuaderno de campo. Bueno, yo te he visto en algunos viajes con tu cuadernillo, Mi cuaderno de campo son cualquier papel que en un momento determinado, cuando se me ocurre la idea, tengo al alcance. Doy fe de ello también. Sea una servilleta, sea lo primero que mantel. Hasta incluso el papel higiénico. En ocasiones me ha librado de un apuro, en este caso, del apuro de la idea, de perder la idea, ¿no? Pero generalmente lo que intento hacer es, con una grabadora que tengo desde hace muchísimos años, que no tiene nada que ver con la tecnología digital, ahí sí intento volcar lo que voy viviendo cada día, porque entiendo que el más mínimo detalle, como no lo dejes apuntado, en este caso con la voz, al día siguiente ya lo has perdido, ya no te acuerdas, ¿no? Y puede ser vital. Al cabo de los días que lleves allí te darás cuenta de que posiblemente es vital para lo que estás intentando construir, ¿no? En este caso yo intento siempre grabar todas las sensaciones, las vivencias, las experiencias que voy teniendo en este tipo de viajes, ¿no? Hasta que se acaban las pilas, que suele pasar muy a menudo. Regálanos un momento de soledad en algún lugar de los que has visitado recientemente. Pues mira, yo te diría que un momento absolutamente fascinante, permíteme que te dé dos, de dos lugares antagónicos, ¿no? Por un lado, la selva de Perú, casi prácticamente ya frontera con la Amazonía brasileña, en un poblado de los piros. Los piros son una de las tribus más acostumbradas a recibir visitas, pero que tienen cierta fama de hostiles, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar varias noches en sus cabañas de chonta. Las cabañas de chonta son hechas de hoja de palma y que están además elevadas aproximadamente un par de metros del suelo, están como suspendidas, como esta mesa, porque por la noche los bichejos salen a cazar, ¿no? Entonces mejor que pasen por debajo a que se cuelen en la cabaña, ¿no? Y en este caso, una noche en la que me enfrenté al peor de mis miedos, que son las arañas, después de enfrentarme a una de ellas, bastante grande, parece un centollo, pues decidí que el sueño había llegado hasta ahí. Además, la selva por la noche es bastante ruidosa, no te deja dormir, hay mucha vida, hay mucho animal que está, entiendo que cantando, entonando su particular melodía de caza. Ahí tuve la oportunidad de sentarme en las escaleras que ascendían a la cabaña donde nos encontrábamos y mirar esa bóveda celeste que, te aseguro, no se ve igual en otro lugar del planeta. Estamos hablando de una auténtica cúpula de estrellas. Miras al frente, estás viendo constelaciones, estrellas, miras para arriba y la sensación de cosita pequeña que tienes en ese instante a mí no se me ha olvidado. Posiblemente la puedo traspolar a esa otra imagen que no olvidaré jamás, que fue el último viaje que realicé en marzo de este año al sur de Argelia, cuando estaba todo el follón montado con Libia. Sí. Prácticamente estábamos a 70 kilómetros de la frontera con Libia y veías, de hecho, los 4x4 con los lanzacohetes tirando para la frontera, ¿no? Y allí, en un lugar que es el punto más alto de Argelia, el Asikren, está a 3000 metros de altitud,
Después de una noche de acampada en el desierto de piedra, después de estar más de casi 30 horas recorriendo este desierto para llegar al punto donde queríamos llegar, pues tuve una de las escenas más bonitas y más emocionantes que he tenido en mi vida, ¿no? Llegar amaneciendo a la Sicrén, en lo alto de la Sicrén hay una pequeña ermita donde viven 3 ermitaños. Es como el chiste, un francés, un polaco y un español. Y a las 7 de la mañana, cuando el sol salía por estas montañas tremendamente agrestes de ese desierto argelino, nos recibió el padre Ventura. Y el padre Ventura en aquel momento nos ofreció lo poquito que tenía, un té, que nos tomamos como si fuera el mayor de los manjares, ¿no? Y la conversación que tuvimos a continuación con él, el desarrollo de lo que para él era la felicidad, estando allí, aislado de todo, a prácticamente 3 días de camino de cualquier localidad medianamente civilizada, en el corazón de uno de los territorios más inhóspitos que hay en Argelia, que además es el corazón del pueblo tuareg. Ese instante, ese momento del amanecer, oye, te puedo decir que en ese instante fui consciente de que Dios existe. Lorenzo, te voy a hacer una última pregunta personal, porque tenemos la confianza, obviamente, y porque los dos, en cierta manera, también somos viajeros. ¿Qué chocante resulta volver de un viaje, de un periplo de esas características, y lanzarse nuevamente al asfalto, a esta humanidad que vive en la prisa, que vive desconectada de lo que verdaderamente es? Es que volvemos inaguantables, ¿verdad? Sobre todo para nuestros seres queridos que piensan, joder, encima de que se va 35, 40 días, vuelve hecho un horror, ¿no? Porque el choque es brutal. Vuelves de un lugar que, vuelvo a repetir, quizás desde nuestra soberbia lo vemos como esos lugares en los que todavía habitan poco menos que trogloditas que salen de la cueva para cazar, reproducirse y poco más, ¿no? Y sin embargo el conocimiento que te traes de ahí, la sensación de que fuera de lo que te ofrece el entorno no te hace falta nada más, esa sensación se quiebra evidentemente cuando entras en contacto con una sociedad absolutamente competitiva, con una ciudad como Madrid, a la que yo quiero muchísimo, pero que no deja de ser una ciudad en la que se ha ido gestando una comunidad de alma sin alma, ¿no? Es decir, de zombies, de seres antisociales. Es decir, estamos hablando de que fuera de tu urbanización, fuera del entorno del colegio, si tienes hijos, no hay nada más. Y eso es una pena, porque en estos lugares aprendes que el conocimiento, la tradición oral, el hablar con la persona que tienes enfrente, no entiende ni de clases, ni de estamento social, ni de raza. Está ahí desde el principio de los tiempos, y eso, por desgracia, aquí lo hemos perdido. Lorenzo, ¿el explorador busca reconocimiento? Si te dijera que no, te estaría mintiendo. Pero entiendo que es una de las pequeñas partes que busca el explorador. Quizás la maldición del explorador, y es lo que reflejo en el libro, es el olvido, ¿no? El intentar llegar a los lugares, el intentar ofrecer conocimiento, muchas veces enfrentándote a los propios elementos, al entorno hostil al que te diriges, a la propia comunidad científica que te ve como un proscrito, como un auténtico soñador, porque el explorador, y sobre todo estos 10 que he seleccionado, son gente con una amplia formación científica, pero también con una amplia formación paracientífica. Es decir, supieron beber de lo que les ofrecía la ciencia de su tiempo, pero también del esoterismo, de las tradiciones, de la leyenda, del mito, porque entendieron que en esta segunda parte estaban esas gotas de realidad con la que el hombre del pasado quería transmitir un conocimiento. De ahí había que beber, porque seguramente nos encontrábamos con las fuentes de muchos de los secretos que hoy en día damos precisamente como eso, como secretos. Entonces, pensar en gente cuya vocación y cuya fe les llevó en ocasiones a perder la vida, y pensar que esa gente fueron proscritos, que se renunció a su vida por parte de esa soberbia ciencia que parece que todo lo cree y todo lo maneja, pues es una pena, esa es la maldición real, ¿no? Lorenzo, cuando uno investiga los enigmas de la arqueología, de la antigüedad, hay un elemento común y que además es contundente y que está presente en las culturas ancestrales. Hablamos del símbolo, y además con un poder soberano y real. Date cuenta que el símbolo para los pueblos del pasado, el que manejaba la escritura era como en nuestra alta y baja Edad Media, el que sabía leer era el que manejaba el conocimiento y generalmente pertenecía a una iglesia o a otra, a una creencia o a otra. El pueblo llano no tenía acceso a eso. En el caso del símbolo, en comunidades, pueblos del pasado, bien sea de la América precolombina, bien sea de Asia, de África, el que manejaba ese conocimiento era el hombre de poder, era el chamán, era el que tenía la facultad de lograr que ese símbolo cobrara vida, hiciera la magia para la que había sido escrito y destinado. Decían los templarios, ¿no?, que la piedra hablaba. Lo que pasa es que no todo el mundo sabía escucharla. En el pasado el símbolo hablaba y el que sabía escucharlo lograba manejar su poder, su fuerza, cosa que hoy en día también sigue ocurriendo. Y además de la mejor forma y más perecedera
que puede uno transmitir algo a través de la piedra, ¿verdad? A través de la piedra, evidentemente, y es que hoy en día es una pena cómo ese conocimiento se ha perdido. Yo siempre lo digo, ¿no? En las diferentes oportunidades que hemos tenido de viajar por América, especialmente en la zona de selva de montaña, en la ceja de selva, que al contrario de lo que piensa la gente es mucho más complicada que la selva de río, que no deja de ser llana. Ahí tienes que subir, bajar quebradas, enfrentarte a una orografía ciertamente difícil. Ahí te das cuenta de que el arqueólogo todavía incluso sigue siendo chamán. Muchos arqueólogos, conozco a chamanes que son arqueólogos. Hay que ver, y además de primer nivel. E incluso el arqueólogo que no es chamán, cuando llega a un sitio arqueológico, lo primero que hace es hacer una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. Está pidiendo permiso. ¿Por qué? Porque esa creencia está ahí. La tradición sigue teniendo la misma fuerza que para un arqueólogo en América puede tener la ciencia. Eso en Europa se ha perdido. La unión de la ciencia y lo sagrado. Es una pena que ese conocimiento pues estemos abocados a que desaparezca, por lo menos aquí, en esta super Europa. Buceemos en la maldición de los exploradores y hemos escogido un personaje que a mí me ha encantado y claro, cuando hablamos de exploradores, pues uno tiene en la mente ese arquetipo, ese personaje Indiana Jones, creado por Steven Spielberg, pero a lo mejor lo que muchos amigos desconocen es que ese personaje fue real, que está basado en un personaje real. Ese personaje se llama Douglas Eugene Savoy, un Indiana Jones de carne y hueso, así lo titula Lorenzo Fernández en su libro. ¿Quién fue este personaje, este hombre? Alguien muy especial. Seguro. Tremendamente especial para que un genio del cine como Steven Spielberg se fijara especialmente en su físico, es decir, en la forma que tenía, en la personalidad tan tremenda que transmitía este hombre simplemente con vestir, ¿no? Los telespectadores, si ven una imagen de este señor, pues se encontrarán con un personaje de largo mostacho, larga cabellera rubia, muy parecido a Buffalo Bill, con un sombrero de ala ancha, una cazadora de cuero, siempre pues con su corbatín, pues eso, un Indiana Jones, ¿no? Una persona que inmediatamente cuando lo ves dices, joder, cómo se parece. Efectivamente, se basó en su físico principalmente y en su vida, porque también tuvo una vida muy intensa. Así es cierto que Steven Spielberg bebió también de otras fuentes, de otro gran explorador como fue Percy Harrison Fawcett, para basar la historia del aventurero cinematográfico por antonomasia, Indiana Jones, ¿no? Pero hizo méritos suficientes Jean Savoy. Piensa que en aquel momento, cuando Jean Savoy empieza sus investigaciones, estamos hablando de un personaje que de muy pequeño había sido prácticamente criado en una disciplina castrense, es decir, nació en Bellington, en Washington, y tenía una familia tremendamente conservadora, que a él le transmitió esas ideas, ¿no? Sin embargo, conforme fue creciendo, fue un hombre muy dado a la lectura, y se alistó en la Armada, cursó estudios en la Universidad Católica de Portland. Sí, de hecho, fíjate, el hecho de que ya cursara estudios en la Universidad Católica de Portland, que es uno de esos lugares de donde salen las canteras republicanas en Estados Unidos, es decir, es conservador hasta fundó la Comunidad Internacional de Cristo, la Iglesia del Segundo Advenimiento. Pero fíjate, aquí lo que te da a entender es que era un personaje tremendamente excéntrico. Es decir, él creó su propia religión y siendo tremendamente conservador y habiendo leído de las diferentes fuentes religiosas de la historia de la humanidad, lo que hizo fue crear su propia religión, utilizando elementos pues, del hinduismo, del islamismo, del budismo, muy sincrética, por supuesto también del cristianismo, del protestantismo. Es decir, él cogió esos elementos, los fusionó y creó su propia religión. Y es ahí cuando este hombre nos demuestra, por un lado, la tolerancia tan tremenda que tenía con esos pueblos a los que otros miraban con desprecio. Su primera expedición parte en la década de los 50, él se decide meter en el bosque lluvioso del Amazonas peruano, donde prácticamente desde mediados del siglo XIX nadie iba, por un motivo muy sencillo, porque se sabía que había ciudades perdidas, pero como no había oro, no había... Entonces petróleo interesaba menos. Pero bueno, hoy en oro día, fundamentalmente. Oro fundamentalmente, pues nadie iba. No interesaba. Ibas a llegar allí a limpiar un terreno que sabías que al día siguiente ya se lo había vuelto a comer la selva. Claro. Y él decidió montar sus primeras expediciones en esta zona que está prácticamente lindando Perú con Ecuador, ¿no? Hoy en día es una zona tristemente bastante fatídica, porque hay un conflicto encubierto desde hace unos años por un territorio que no tiene nada. Vuelvo a repetir, no hay oro, no hay petróleo, no hay coltan. Es decir, no hay nada que interese a las superpotencias y, sin embargo, Perú y Ecuador, por esa franja de terreno, dijeron, pues ni para ti ni para mí, lo minamos y aquí no entra nadie. Y es una zona que está hoy en día minada, es muy peligrosa, pero donde encontramos ubicadas ya 14 ciudades perdidas de una de las civilizaciones más fascinantes que ha dado la humanidad, la historia de la humanidad. Una civilización que hizo que Jean Savoy cambiara radicalmente su forma de vida para convertirse en el gran explorador que acabó siendo. El nombre de esta cultura
la verdad es que casi parece un insulto. Pero es que en este caso los cronistas siempre se basaban más de, pues eso, ¿no?, de lo que oían que de lo que escribían, más del símbolo. Atentos al nombre de esta tribu. Los hombres de la niebla. Detrás del significado está el nombre de los chachapollas. Es el nombre que tiene, que parece un insulto. ¿Cómo es? Chachapollas. Chachapollas. Sí, hay una broma que siempre en el programa de La Rosa de los Vientos nos traemos, tanto Jesús como Manuel como Bruno, y es que saldría de la mezcla de un chachapollas del Perú y de un comechingón de Argentina. Ah, mira. Mejor no lo decimos, que vale, mejor. los telespectadores... Pero chachapollas significa hombres de la niebla. Es el nombre. Date cuenta que chachapollas realmente viene de shashapuyas. Exactamente. Que significa precisamente eso, hombres de la niebla. ¿Y por qué este término tan sumamente bonito, ¿no? ¿Verdad? Qué cosa más romántica. Porque esta cultura ubicaba sus ciudades siempre por encima de los 3.000 metros. Ciudades fortaleza, con muros de más de 20 metros, muros ciclópeos muy parecidos a los que podemos encontrar, por ejemplo, en Jaén, muros casi íberos, ¿no? O como en Sacsayhuamán también, ¿no? La cuestión es que siempre estaban por encima del manto de nubes, con lo cual eran los hombres de la niebla, porque sus tradiciones además les impedían bajar más allá de las nubes, porque consideraban que ahí se encontraba el inframundo, es decir, ahí estaban los demonios. Hasta que un día a un chachapollas se le ocurrió bajar más allá de las nubes y se dio cuenta de que efectivamente había unos hombres un poquitín más oscuros que ellos, porque esta gente era además de tez muy pálida, cabello rubio o pelirrojo, también los ojos claros. Decía Pedro Cieza de León, que fue el cronista que acompañó a Pizarro durante toda la conquista, que su rostro, su tez era tan pálida y sus ojos tan azules que parecían dignos de soberanos. Es decir, y cuando bajó este chachapollas, lo que hizo fue descubrir al demonio, al inca que estaba debajo, que efectivamente había un camino para llegar hasta arriba, y ahí empezó la conquista. ¿Qué misterios descubrió el explorador Eugene Savoy dentro de este lugar, de este pueblo, de esta tribu, los chachapollas, los hombres de la niebla? Dentro de unos minutos seguimos abordando la maldición de los exploradores con el periodista Lorenzo Fernández. Hasta ahora, amigos. Por si usted se acaba de incorporar, estamos ya en la segunda parte del programa, Mis Enigmas Favoritos. Nos acompaña hoy el periodista, escritor, director de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, colaborador habitual del programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero y de otros medios de comunicación, y escritor de ya un buen número de libros. Este ha sido el último, La maldición de los exploradores, 10 biografías que no le van a dejar indiferente, de libros cúpula. Lorenzo Fernández Bueno es su autor y es nuestro invitado, un veterano ya de este programa. Y estamos hablando del mundo apasionante de los viajes, de la exploración, y Lorenzo ya, con esa pasión que le corresponde y de la cual siempre él hace gala, porque es muy vehemente, muy pasional, porque le gusta contar pues, las cosas así, yo creo que de alguna forma somos unos cuantos, ¿verdad? Que tenemos esa misma escuela. Entiendo que cuando vives los temas y te apasionas con ellos, es que llega un momento en que no puedes controlar las emociones, ¿no? Y además es que no quiero controlarlas, con lo cual... Claro que sí. Estamos hablando de Douglas Eugene Savoy, un Indiana Jones de carne y hueso. Es el personaje del que Steven Spielberg pues, se basó para este personaje que fue real y del que nos está hablando Lorenzo Fernández. ¿Qué descubre este hombre cuando llega allí, ¿no? Los hombres de la niebla, los chachapollas, ese lugar, ¿cuántos miles de metros de altitud? 3.000 metros, por ejemplo, Cuelap, ¿no? Que es un lugar relativamente alto. Luego vemos imágenes mientras vamos hablando de... Vamos viendo imágenes de Cuelap. De Cuelap, tienes, Cuelap es uno de los lugares, no es el más alto. Tienes otros, por ejemplo, como Gran Pajatén, que también lo descubrió Eugene Savoy, que ahí ya te vas a los 3.400 metros. Piensa que a 3.000 metros el soroche, el temido mal de altura, quieras que no te afecta, y por mucho que te digan los nativos que te acostumbras al cabo de 2 o 3 días, es mentira. No estamos hechos para eso. De hecho, ya sabes que la célebre forma de combatir ese mal de altura es la hoja de coca, la sagrada hoja que utilizan los chamanes. Que tú la tomaste, ¿no? Sí, sí, pero vamos, no poca vale cosa hizo. Te digo que no vale para nada, porque la hoja de coca tienes que mezclarla con un alcaloide para que haga efecto. El problema es que, claro, al final no sabes qué es mejor, tener mal de altura o el vómito tan terrible que te provoca esa mezcla, ¿no? O sea, llegado a ese punto, lo mejor es caminar despacio, ir sin prisa y disfrutar del entorno, porque merece la pena. ¿Qué no te encontraste allí, Loren? Mira, yo en Cuelap tuve una experiencia bastante curiosa, ¿no? Porque fue ese lugar el primero al que llegó Eugene Savoy dentro de esta cultura de los hombres de la niebla. Es decir, enfrentarte a ese sitio donde
más de medio siglo antes había estado Jean Savoy casi como un auténtico descubridor. Bueno, hay un descubridor que sería Juan Crisóstomo Nieto, que fue juez de paz de la población colonial cercana de San Juan de las Chachapollas. Él fue el que llegó por primera vez a Cuélap, pero realmente el que internacionalizó la ciudad perdida fue Jean Savoy, como con tantas otras que descubrió posteriormente. Enfrentarte a ese lugar donde ya había estado él y además ir acompañado por Ulises Gamonal, que era un arqueólogo y chamán, y disfrutar de un rito chamánico dentro de Cuélap, que te aseguro que es fascinante. Cuélap, yo me imagino que debe de ser muy parecida a lo que Hiram Bingham se encontró en 1911 cuando descubrió Machu Picchu. Es decir, una ciudad de grandes muros, de grandes templos, de casas que todavía conservan una estructura bastante buena y completamente comida por la selva. Es tremendamente auténtica. Pues en este entorno, en uno de los templos mayores, conocido como el Castillo, celebrar el ritual chamánico que celebramos, te aseguro que fue fascinante, porque además se produjeron circunstancias que solo allí puedes vivir y que si ahora mismo la explicamos aquí, pues pueden pensar, este señor está chalao, pero no, es que lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, cómo el chamán en un momento determinado invocaba a Inti, al sol, y de golpe y porrazo entre las nubes se abría un claro, así caía un rayo justo donde estábamos nosotros. O por ejemplo, ¿no? Cómo invocaba al viento y los apus, los dioses de las montañas, hacían que en ese momento soplara el viento. Eso lo he vivido yo. Eso lo vivió Jean Savoy y eso fue lo que hizo que Jean Savoy se quedara absolutamente enamorado de esta cultura, de esta región e iniciara las exploraciones que hizo después. Y esto que estás contando nos hace ver a todos los que estamos viendo el programa, Loren, que Occidente está tan desconectado de la magia de la vida, de todo lo que le rodea. Nos hemos convertido, ¿verdad?, en nada que ver de lo que somos. Pero eso está ahí, Luis. La cuestión es que hay que ir. Recojo un dato de tu libro. Dice, en el informe Torre de Babel en Perú del prestigioso Boletín Geográfico de Lima, el genial cronista Cieza de León, quien contaba lo que veía a la vera de Pizarro, afirmó sobre estos enigmáticos hombres: los chachapoyas son indios blancos de una hermosura digna de soberanos, con unos ojos azules, los cuales son más blancos de piel que los españoles. ¿Esta gente eran seres humanos? Eran seres humanos. Lo que pasa es que son seres humanos que a lo mejor tendríamos que ubicar unos 10.000 kilómetros más hacia el este. No en este lugar, porque evidentemente las precolombinas te darás cuenta de que no eran precisamente ni altos, ni blancos, ni con los ojos azules, y mucho menos con el cabello rubio. Eran más bien bajitos, pues bastante oscuros de piel, lampiños. En el caso de los chachapoyas se sabía que tenían unas barbas bastante prominentes. Es decir, y era gente además que eran considerados algunos de los mayores hechiceros que había en esta región del incanato, una vez que se incorpora al imperio inca. Eran gente desubicada de su entorno. La cuestión es de dónde vino esta gente. Aquí hay diferentes teorías, ¿no? Desde los que nos hablan de ese estrecho de Bering, por donde empieza de una forma u otra pues la población del continente americano, tanto por el norte como por el sur, y que, bueno, pues que una comunidad de vikingos, es que es muy fuerte esto, pero que llegaran a asentarse en este lugar y se quedaran prácticamente aislados del entorno al punto de que habitaran allí. Pero fíjate, yo prefiero creer más en la leyenda, porque Jean Savoy creía más en la leyenda y como ese hombre viajó más que yo y sabía más que yo, pues tengo que hacerle caso a Jean Savoy. Y ahí también lo que se baraja es lo que nos ofrecen los mitos. Te pongo nombres. Es decir, si tú te vas a Isla de Pascua, los nativos de Pascua te dicen que en la noche de los tiempos se produce un cataclismo de dimensiones apocalípticas y que su continente, ubicado en el Pacífico Norte, se hunde. A ese continente le ponen un nombre, Jiva. Si te vas hacia la zona del Titicaca, del altiplano, los aymaras te hablan de Atlanticú, la tierra de la que vienen los dioses. Bueno, Atlanticú nos hablaba esta mujer, la exploradora, investigadora ruso-canadiense, Paulina Zelinsky, de esa ciudad mega que está entre Yucatán y Cuba, que está hundida. Porque ahí los mayas te hablan de Atlán. Si te vas al norte, los Hopis también hablan de que los cachinas, sus dioses, proceden también de un continente, de un lugar en mitad de las aguas. ¿Y nosotros hablamos aquí? Nosotros hablamos de la Atlántida, pero cuidado, es que te vas a Egipto, al Egipto antiguo, al más antiguo, 5.000 años atrás, y ahí se habla de Keftiu, de una tierra que hay más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Es decir, es que las tradiciones nos están hablando de un lugar que existía y que, bien fuera causa de la soberbia del hombre, bien fuera causa de unos dioses que generalmente en el pasado tenían muy malas pulgas, se acabó hundiendo. Tiendo a pensar que pudo ser un cataclismo natural, ni más ni menos, pero que algo pasó, porque si no es imposible explicar tantas coincidencias. ¿Qué pasó con los restos arqueológicos que Eugene Savoy encuentra allí en Cuélap? Bueno,
Porque aquí, claro, instituciones, ¿se interesan instituciones científicas o...? No se interesaron. Hombre, las instituciones científicas... O de gobierno. Decía el doctor Cabrera, el célebre doctor de las piedras de Ica, decía que el problema de la ciencia peruana es que no le interesa la arqueología peruana, es decir, que la dejan abandonada a su suerte. Y siempre tiene que venir alguien de fuera para decir... Señores, tienen ustedes aquí algo muy bueno. ¿A qué te suena? Es que esto es lo que pasa en España. Claro, es sí, decir, totalmente. tiene que venir siempre alguien para decirnos, qué bueno es esto, y entonces le hacemos caso. Pero en Perú, lo que pasa es que cuando llega un señor que se llama Eugene Savoy, ofrece lo que hay allí, los yacimientos arqueológicos, cuando por ejemplo va a la zona de la Laguna de los Cóndores, donde están los sarcófagos de Carajía, que los ves y es que prácticamente estás ante moáis de 3 metros. La única diferencia es que son de madera y en su interior hay enterramientos, con todo su ajuar, pertenecientes a las altas castas de los chachapoyas. En ese lugar se levantaron unos enormes muros. Exactamente. Pues cuando tú llegas ahí y resulta que es un señor llamado Jean Savoy el que descubre eso, entonces es cuando se revuelve la ciencia peruana y la arqueología peruana y dicen, no, 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 esto lo descubrió Juan Crisóstomo Nieto, que era peruano. Si es Machu Picchu, no, 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 esto no fue Hiram Bingham, fue un señor que se llamaba Agustín Lizárraga que ya lo descubrió antes que Bingham. Bueno, los que internacionalizaron el asunto y los que lo preservaron y lo salvaron y lo ofrecieron a la humanidad fueron estos señores. Otro dato es que hay cantidad de curiosidades como esta. Ha hablado Lorenzo de la Laguna de los Cóndores. Bueno, pues se necesitaron 3 veces más cantidad de piedra de la que se levantó para la gran pirámide de Giza. Los muros estos. Pero es que, Luis, tienes que pensar de las alturas de las que estamos hablando. Es decir, no es ya que tuvieras que buscar una cantera. No es ya que tuvieras que desplazar esos bloques hasta 3.000 metros de altura. Es que además tenías que levantarlos. Y la cuestión es la siguiente, levantar una fortaleza a 3.000 metros de altura para protegerte de quién. La pregunta, ¿para qué? Esa es la cuestión. Eso es lo que hoy en día... ¿Para protegerse de gente de abajo o de gente de arriba? Ellos siempre te hacen alusión a las alturas. En sus tradiciones, en sus mitos, sus grandes dioses venían de unas estrellas con forma de serpiente. Eso es lo que te reflejan las tradiciones chachapoyas. Y ellos estaban convencidos de que la gran amenaza, o más bien al que había que satisfacer para que no se revolviera contra ellos, era al Apu, al que venía de arriba, de las alturas, no al que venía de abajo. Y para eso levantaban fortalezas. Se descubrieron numerosas momias, ¿no? Sí, ahí, bueno, además las momias chachapoyas, las que están fuera de los sarcófagos, son ciertamente terroríficas, ¿no? Porque están literalmente colgadas de las montañas en unas posiciones bastante extrañas y es como si estuvieran dando la bienvenida al viajero, ¿no? Al que consigue llegar a la Laguna de los Cóndores, que por cierto es un lugar bastante inaccesible, es complicado llegar hasta allí. Y estoy seguro que esta pregunta está en la mente de nuestros amigos telespectadores. Ya que nos hablas de un lugar con mucha altitud, de un pueblo que parece espiritualmente muy elevado, con una cierta tecnología para construir y levantar, ¿se practicaban matanzas ceremoniales? Sí, allí? claro, por supuesto, pero en toda América, es decir... Hay que ver, o sea, es un poco incongruente, ¿verdad? Mira, el problema y te lo digo siempre partiendo del cariño y de la tremendísima amistad que tengo tanto con historiadores como con arqueólogos americanos, sudamericanos. Uno de mis grandes amigos es Quirino Olivera, que hoy en día yo creo que es posiblemente el gran explorador arqueólogo que hay en América, un hombre que además es el conservador del Museo de las Tumbas Reales del Señor de ¿Ese Zipán. fue el que te dijo que la piedra continúa viva? Exactamente, y el que cada vez que entraba en un yacimiento arqueológico pedía permiso a la Pachamama, y este señor ha participado en el segundo descubrimiento más importante del siglo XX después de la tumba de Tutankamón, de Howard Carter en el 22. Estamos hablando de la tumba del Señor de Zipán, que tan solo era un señor, ni siquiera era un rey, y lo que se encontró en su tumba es absolutamente brutal. Y sin embargo, pues Quirino, cuando va a estos sitios, te da esa sensación que no te dan otros historiadores quizás más ortodoxos, ¿no? Donde se pretende mostrar esas culturas del pasado, de su pasado, bien fuera el Inca, el Mochica, el Chachapoyas, la cultura que fuera, se intenta mostrar como una cultura muy avanzada, que sin duda lo era, que tenía conocimientos astronómicos, matemáticos de primer nivel, que sin duda los tenía, pero que por supuesto no practicaba sacrificios humanos. Yo recuerdo en Machu Picchu una de las broncas estúpidas, ¿no?, que tuve con un historiador allí mismo, a pie de terreno, que, bueno, pues me decía, ustedes se cargaron esto, se cargaron nuestra cultura, fíjense lo que levantábamos nosotros Eso sigue la memoria, en ¿no? el siglo XIII, XIV, XV, fíjense, Machu Picchu, hay que ver, los españoles llegaron aquí y lo destrozaron todo. No, mire, señor, usted es historiador, sabrá que los españoles nunca llegaron a Machu Picchu. Es que no llegaron hasta allí. Y en segundo lugar, sin ningún tipo de menosprecio, porque si alguien ama las culturas precolombinas, te aseguro que soy yo. Es uno de los grandes amores que me inculcó Fernando Jiménez del Oso. Pero también se decía, señores, es que Machu Picchu es piedra sobre piedra. Cuando ustedes construían piedra sobre piedra, nosotros ya teníamos la Catedral de Burgos construida.
Y no hay que menospreciar, Totalmente. pero tampoco hay que atacar. Y esto no es óbice para que esas culturas con tanto conocimiento practicaran ritos humanos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a sus dioses. Porque los dioses, la interacción que había entre el ser humano y los dioses no era como en Europa, que tenías un intermediario para poder hablar con Dios. Allí no, allí se hablaba directamente. ¿Por qué? Porque esos dioses, en ocasiones puntuales, se manifestaban. Y además se manifestaban con unas malas pulgas terroríficas. Pedían sangre. Al punto de que la única forma que tenían de calmar su ira era ofrecer el sacrificio de sangre. Eso en Cuélap, fuera la cultura chachapollas, en la zona maya, en la zona azteca, allí en todos estos sitios se han practicado sacrificios rituales. Incluso se habla de procesos de canibalismo. ¿Y los sarcófagos de Caragia? Es algo que cuando te plantas delante de ello, la sensación que te da es lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Que estás ante pequeños moai, de una cultura que está absolutamente distante, cronológicamente hablando y, por supuesto, espacialmente hablando, ¿no? Desde esta zona norte de Perú estamos aproximadamente a unos 5.000 kilómetros de Isla de Pascua. Los sarcófagos evocan los contornos de un falo, correspondiendo la cabeza máscara a lo que sería un glande. Sí, date cuenta que son culturas que están muy basadas en los ritos de fecundidad, ¿no? En la tierra, en la cueva, Exactamente. el falo, todo muy simbólico, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, cuando Jean Savoy descubre Gran Pajatén, allí hay uno de los templos más maravillosos que todavía se conservan, que es conocido como el de los chincheros. Chinchero en el argot que ellos utilizan es esa representación del falo. ¿Por qué? Porque estás ante 4 ídolos de un tamaño más o menos de 1 metro, con un pene descomunal. Es decir, eso está ahí representado en mitad de la selva. Esto, evidentemente, de magia tiene pocas, salvo que se utilizaba precisamente para buscar quizás esa magia simpática, ¿no? Para continuar con... Para ir cerrando este personaje, desde luego apasionante, y que les invito, de verdad, que lo descubran en La maldición de los exploradores, a mí hay algo también que me ha llamado la atención desde el punto de vista personal. Hablas del mausoleo de los pinchudos y una nueva expedición... De los pinchudos, había hecho pincheros. Pinchudos. Una nueva expedición al Gran Pajatén, encabezada por el arqueólogo Víctor Pimentel, yo soy de segundo apellido Pimentel, Gurmendi. Sí, señor. Sí, señor, ahí se fue Jean Savoy. Quizás ahí se portó un poco mal, ¿no? Porque le quitó los méritos al verdadero descubridor. Pero bueno, vuelvo a repetir, él fue el que lo dio a conocer y el que consiguió que hoy en día Gran Pajatén, por ejemplo, en las cercanías del río Abiseo, sea prácticamente uno de los destinos de turismo de primer nivel en Perú, siendo conscientes de que no es Machu Picchu, que llegar allí es difícil. Y otra alusión a la sexualidad en las antiguas culturas. El elemento común en otros lugares, y estoy seguro que muchos ya lo van a visualizar, y en épocas de piedras de carácter mágico religioso, alargadas como falos que hincadas en el suelo aludían a la fertilidad. Los menhires, Stonehenge, por ejemplo, y otros monumentos megalíticos que son como agujas de acupuntura clavadas en la tierra, como si esas personas, esas gentes, hiciera acupuntura en la propia tierra, ¿no? Es que además te encuentras elementos que te sorprendería ver las similitudes que tienen con otros pueblos que, vuelvo a repetir, no ha habido contacto. Uno de los detalles que a mí me llamó la atención cuando estaba paseando por Cuélap, que además allí paseas en soledad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir con el arqueólogo jefe de la excavación que se estaba efectuando allí. Había 3 personas, una argentina sacando fotos y poco más, ¿no? Allí no sube nadie. La carretera, de hecho, es bastante complicada porque son carriles de montaña, te quedan quebradas de 1000 y pico metros para abajo, que sabes que en un momento determinado los camiones madereros bajan y te puedes caer por el precipicio, como ya le ha pasado a más de uno. Pero había un lugar que me quedé allí plantado mirando y digo, esto es cosa más rara, qué conformación más extraña, qué estructura, ¿qué es esto? Porque era como una especie de marco de unos 2 metros de altura, se clavaba en el suelo y a partir de ahí el vacío, o sea, es decir, la caída. Era la puerta de las estrellas. La puerta de las estrellas. Era la puerta que utilizaban los sacerdotes chachapollas para realizar sus ritos. ¿De qué forma? El seleccionado, el que tenía el honor de saltarse todos los pasos que conducían al inframundo chachapollas, es decir, accedía directamente, era el sacrificado. Un suicidio. Y se le lanzaba desde allí. Tremendo. Atravesaba las nubes y ya había llegado a ese mundo en el que los dioses calmaban Increíble. su sed. Puerta de las estrellas, así es llamada. Igual que en Tiahuanaco. Es que son Tantas cosas. tantas casualidades Tantas casualidades imposibles. que a uno le da que pensar. ¿Cómo terminó sus días Douglas Eugene Savoy? Pues prácticamente murió... Viejecito ya, ¿no? No sé si con las botas puestas, pero sí desde luego pues como los grandes actores, ¿no? Sobre el escenario. Él murió con 80 y tantos años. ¿Cuántas veces venció la muerte? Infinidad. Hombre, fue un hombre- enfermedades, en situaciones peligrosas. Le mordieron serpientes, tuvo malaria, tuvo tifus, tuvo de todo. Fiebre Quizás amarilla. Spielberg viera esas cosas en el personaje. Seguramente, seguramente. Y él, bueno, pues falleció
prácticamente 2 años después de haber descubierto el que ha pasado a ser, después de todo lo que ha hecho este hombre, ¿no? Esta música emociona. Después de lo que ha hecho este hombre, ¿no? Que es descubrir más de 40 ciudades perdidas, ¿no? Donde se suponía que ya quedaba poco. Y este hombre logró, cerca ya de los 80 años, llegar a las alturas de esta ceja de selva peruana y descubrir la que a día de hoy es la mayor ciudad perdida que tenemos en toda América descubierta, el Gran Saposoa. 250 kilómetros cuadrados de estructuras casi perfectamente conservadas. Y lo que dicen las biografías de Eugene Savoy es que, entendiendo que ya enfilaba prácticamente los últimos años de su vida, él era consciente, tenía una vida demasiado trabajada, se sentó al llegar a Gran Saposoa, al descubrir aquello, se sentó en una piedra, se quedó mirando a las montañas, intentando reclamar la presencia de los apus, y como estos ese día parece ser que no le hacían mucho caso, cogió su Winchester y lanzó un disparo. En ese instante cuentan que el guía de selva que le acompañaba se quedó mirándolo y, consciente de que esa era su última exploración, de que ese era su último descubrimiento, se dieron cuenta de que Eugene Savoy estaba llorando. Es simplemente fascinante. Permíteme que rescate una cosa preciosa de tu libro. Dicen, tú pones, que fueron sus últimas palabras, o lo último que le sacó un periodista en una entrevista. Él dijo, fíjate, mis descubrimientos están basados en corazonadas. Quizá en parte ha influido mi desfachatez, gracias a la cual he abierto el camino a los científicos. Brillante. Brillante porque, en definitiva, la vida es una sucesión de aparentes casualidades, y si uno sigue el camino de la intuición o del corazón, te va a llevar al final al descubrimiento de ti mismo y de muchas cosas. Y al final él creyó... Y al final, fíjate, lo que hizo fue poner en bandeja a aquellos que tanto le atacaron, que tanto le criticaron. Piensa que a Eugene Savoy se le echó en cara que, por ejemplo, montaba exploraciones con exploradores cobrando noveles, mucha pasta, cobrando mucho dinero para que aprendieran el oficio de la exploración. Eso se le criticó, fue una forma de defenestrar el personaje. Totalmente. Sin embargo, lo que consiguió Eugene Savoy es que hoy en día haya decenas, cientos de arqueólogos que están clavando su piqueta en las ciudades que descubrió él. Te envidio sanamente, Lorenzo, y seguro que muchos amigos también, porque nos vamos a ir a otra parte del planeta. Fíjense ustedes, es un asunto que a mí personalmente me apasiona, él lo sabe, cuando uno tiene que estar ahí debajo, a miles de metros de altitud en la montaña, en un abrigo rocoso de Argelia, contemplando ese gran dios marciano, esos seres que parecen sacados de otros mundos, con escafandra, cabezas redondas. ¿Uno qué siente ante eso, Lorenzo? Hombre, primero la complicación del viaje, ¿no? Porque hoy en día Argelia hasta allí es un país complicado, especialmente cuando hemos estado nosotros, que ha sido en marzo, ahora nos volvemos a ir en febrero del año que viene, y con la intención de llegar un poquito más adentro, ¿no? De meternos en la zona muerta, ¿no? Un lugar donde prácticamente es muy poquita la gente que ha entrado. Pero hoy en día el problema que tuvimos principalmente era esa revolución en los diferentes países árabes, esa primavera árabe que además de una forma bastante sangrienta estaba cebándose con el pueblo libio, ¿no? Libia es frontera con Argelia, y donde íbamos nosotros estábamos muy cerca de la frontera, con lo cual todas las advertencias que nos lanzaron eran, pues eso, ¿no? De no ir. Tú vas al Ministerio de Exteriores y Argelia está marcado con un punto rojo como uno de los lugares más conflictivos, poco recomendables para viajar que hay en el planeta. Fuimos para allá y la verdad es que el hecho de recorrer la Transahariana, de salir desde Argel en carretera hasta Tamanrasset, es una pasada. Son 2000 y pico kilómetros por carretera en la que te sumerges de unas montañas que parecen un auténtico vergel en un desierto de arena y después en un desierto de piedra absolutamente alucinante, ¿no? El ir por estas carreteras, el acampar en el desierto durante la noche en el que solo están las estrellas y tú mismo, ¿no? Para conversar durante ese tiempo contigo mismo, que a veces es necesario, al calor de la hoguera, pues fue una experiencia absolutamente fascinante que además nos abrió la posibilidad no solo de acercarnos a la zona de las pinturas rupestres de Martukat, que son muy desconocidas, sino también llegar hasta el santuario Tuareg, que es la tumba Tinginán, esa madre fundadora del pueblo Tuareg, que se decía era una gigantona, que hay quien incluso la ha relacionado con la Atlántida, suponiendo que era una princesa de la Atlántida. Juan José Benito, cuando estuvo en esta zona de Argelia, es lo que recibió de los nativos, de los más ancianos que allí había, pues una tradición oral que se había perpetuado con el paso de los siglos. Y la sensación que te da es que todo lo que has leído a lo largo de tu vida de este asunto no vale para nada. Al final son tantas las respuestas que te vienen, las preguntas, mejor dicho, que te vienen a la cabeza,
que te descoloca, sobre todo porque además llegas con esa ansiedad de un camino ciertamente duro, difícil, de muchos días, de mucho pateo, cansancio, y plantarte allí es como decir, logrado, pero ¿ahora qué? Fue a mediados del siglo XX cuando un genial explorador, antropólogo francés, director de que fue muchos años del Museo del Hombre de París, llamado Henri Lot, llegó allí y se trajo, algo maravilloso. Bueno, descubrió lo que no se suponía que estaba allí. Exactamente. Es decir, pensemos que la primera exploración que se hace en esta zona del sur de Argelia, donde ya las mesetas empiezan a crecer hasta una altura de 700 metros, donde el Gran Erg, el desierto de arena, queda más hacia la parte marroquí. Estamos hablando de un desierto de piedra en el que las lascas están muy afiladas y en las que en ocasiones los burros han acabado sangrando literalmente, ¿no? O cuando no muertos. Cuando no muertos, efectivamente. En la etapa en la que fue Henri Lot, como decías, el director del Museo del Hombre de París, pues iban con un cargamento importante, cargamento científico, ¿no? Iban con su material para dibujar, para captar esas imágenes que se suponía estaban allí y que le había transmitido el capitán Brenans, el capitán de la Legión extranjera francesa, que fue el primero que accedió a este lugar en el año 1933, pues casi como una locura, ¿no? Porque por aquel entonces se suponía que en este lugar no había habido asentamientos humanos ni hacía 100 años ni hacía 1.000.000. Era un lugar absolutamente inhóspito. Y lo que se encontró Brenans es precisamente lo que buscaba Henri Lot en aquel año 1956, ni más ni menos que una suerte de pinturas rupestres que mostraban escenas a todas luces imposibles. Imposibles, totalmente. Unas escenas en las que se veían pues, unos seres ciertamente extraños, de un tamaño bastante más grande que el que tenían las comunidades que entonces habitaban en esta zona del desierto del Sahara, cuando era pues, un auténtico vergel. Estamos hablando aproximadamente de 10.000 años atrás. Aquí vemos escenas en las que se ve, por ejemplo, una gacela y este extraño personaje que forma parte de los conocidos como los diablos. Luego también estaban estos seres, muchos de ellos tan solo con 4 dedos. Esta es una circunstancia que también he encontrado en algunas pinturas rupestres de Baja California, en México. Ajá. Y que además parecen llevar una suerte de escafandra. Su tamaño es un poquitín más grande que el de los nativos que también están representados. Son cabezas redondas. Son cabezas redondas y en algunas ocasiones te da la sensación de que son hasta polifemos, es decir, parecen tener un solo ojo. Y además, fíjate, como en esta escena... Ingrávidos, ¿no? Están flotando, aunque entendemos que son imágenes superpuestas de periodos de tiempo diferente. La cuestión es que estas pinturas, que posiblemente sean de las más antiguas, tendríamos que irnos a 8.000, 10.000 años atrás, estamos viendo que estos personajes extraños cogen, por ejemplo, a mujeres en estado de gestación, en avanzado estado de gestación, y parecen introducirlas en cadena en el interior de una suerte de burbujas. Hay una escena... que se conoce como el rapto. La abducción, donde hay una mujer de color que tiene un bebé en su regazo. Sí. Y de hecho, esa escena, concretamente, donde se ven esas burbujas, es conocida como el rapto. Fíjate qué sensación no tendría Henri Lot cuando llegó a una de las zonas más inhóspitas de Tassili. Tassili significa meseta. Es decir, cuando decimos Tassili, la meseta de Tassili, estamos incurriendo en una cacofonía, porque es decir lo mismo. Esta zona sería el Tassili, la meseta del Hogar, que es donde se encuentran las pinturas. Y estas pinturas, hay una zona en la que son especialmente extrañas, que es en la zona de Yabarén. Yabarén. La zona que traducido significa los gigantes. Y vamos, mejor nombre no le pudieron poner. Desde luego. Porque verdaderamente lo que allí tenemos son representaciones como la que nos muestra Henri Lot en sus textos, es decir... Fíjate que ahí veíamos como un ser ingrávido, como flotando, y me recuerda a una de las escenas que podemos ver en una de las tumbas reales en el Valle de los Reyes también. Por ejemplo, sí, pensando que hay una diferencia cronológica de aproximadamente 5.000 años. Según la cronología oficial. Según la cronología, hombre, sí, claro, si nos vamos a lo que dice esa cronología por ejemplo, en el canon oficiosa, de Turín dice que hay 25.000 años de antigüedad. En Egipto, hablamos del antiguo Egipto. Sí. Y fíjate lo que estamos viendo ahí. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que cuando te vas, ahí está echando agua, que es la forma de ver las pinturas que hay en piedra y que en muchas ocasiones pues, han servido para... Que esto no se debe hacer. Pues eso, para acabar cargándonos literalmente lo que allí había. Pero fíjate qué extrañas representaciones que no se corresponden con nada, por lo menos asociado al arte rupestre que conocemos. Pensemos que el hombre del pasado, especialmente de este tiempo, no tenía la capacidad de fabular, es decir, él creaba sobre lo que veía con la intención de hacer una magia simpática, de que si representaba unos animales, al día siguiente la caza le fuera bien. Y sin embargo, lo que hay aquí representado, aunque admitamos que está hecho
bajo efectos de algún alucinógeno, en un estado alterado de conciencia, tiene que haber una base previa. Y esto es lo que se encuentra en Rilot cuando llega a la zona de los gigantes, a Yavaren. Fíjate cómo le impresionaría lo que se encontró, esta figura de casi 3 metros de altura, que la bautizó un científico de primer nivel. El director del Museo del Hombre de París, ni más ni menos, la bautiza como el gran dios marciano. Fíjate, ¿qué nos está quizá rememorando esto? Son especulaciones, pero claro, son especulaciones basadas en estas evidencias arqueológicas que tal vez nos hagan pensar que esos lugareños, Loren, tal vez, solo tal vez, estuvieron en contacto con seres que no eran de este mundo. Lo que está claro es que ese hombre del pasado, en esta auténtica capilla sistina del arte rupestre, como bien decías hace unos minutos, lo que plasmó es lo que vio. La cuestión es, ¿qué es lo que vio? Dentro de unos minutos continuamos mis enigmas favoritos. Le voy a hacer a Lorenzo 3 preguntas directamente sobre este enigma, el que está ahí, en Argelia, relativamente cerca de aquí. Sí. Y que cualquiera puede acceder. Bueno, Argel es con un vuelo, cierto entrenamiento. Es un vuelo de 1 hora y media y a partir de ahí, pues sí, es sobre todo aguantar el cordero, que es que lo tienes hasta en la sopa y nunca mejor dicho. Dentro de unos minutos retomamos la tercera parte de mis enigmas favoritos. Hasta ahora mismo, amigos. Tercera parte de mis enigmas favoritos. Estamos hablando con el periodista, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Hablábamos de Tassili, de esos gigantes, de esas pinturas imposibles y de esa concentración de pinturas rupestres que hay en Argelia. ¿Estamos hablando de fenómeno ovni, tal y como lo investigamos hoy, ya en siglo XXI? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estamos hablando de dioses. De hecho, hacía referencia a que las cronologías oficiosas nos remontarían el antiguo Egipto, por ejemplo, 25.000 años atrás. Si te vas, por ejemplo, a Tiahuanaco, de donde parten todas las culturas precolombinas, donde descienden los viracochas, los dioses, y a partir de ahí se produce ese éxodo que va dando con los siglos pues culturas tan sumamente potentes como era el Imperio Inca, como era el Imperio Mochica, posteriormente más arriba el Imperio Maya, el Azteca. Ahí también la cronología nos habla de 4.500 años atrás de antigüedad. Pero si tú hablas con los aymaras, sus tradiciones te remontan a la ciudad de Tiahuanaco 30.000 años atrás. De hecho, para ellos, la explicación que tiene el lago Titicaca, Tiahuanaco no dejaba de ser una ciudad portuaria del lago Titicaca, es precisamente que estuvo en la época del diluvio. Quizás hablar 30.000 años atrás en un diluvio, cuando las cronologías nos dicen que, bueno, que si hubo algo parecido, estaríamos en el 5.000 antes de Cristo aproximadamente, pues es demasiado. Pero ellos, por ejemplo, de esta forma te explican que el lago Titicaca, siendo un lago, sea agua salada y tenga mareas, como cualquier mar. Ellos te dicen que es que las aguas subieron hasta ese nivel, llenaron ese agujero entre montañas que es el lago Titicaca y al descender pues quedó como un recuerdo de ese antiguo diluvio. Y te remontan la antigüedad también a 30 y pico mil años atrás. Y en ese tiempo, sean 35.000, que me da igual, yo siempre pienso que estamos entre los 10.000, 15.000 años atrás, es un tiempo en el que todo lo que se hace parece que se hace a escala de gigantes. Lo que representan las pinturas rupestres son auténticos gigantes. Lo que representan las diferentes esculturas que podemos encontrar en Tiahuanaco, por ejemplo, esos monolitos de 7 metros como el monolito Bénez o el monolito Ponce, también con 4 dedos, son 7 metros, te representan gigantes. La estructura propia de las ciudades, se llame Tiahuanaco, Sasaguamán o cualquier otra, parece estar hecha a escala de gigantes. Si hablamos de Egipto, pues ¿qué quieres que te diga? Pues ¿qué pasa en ese tiempo para que todo nos lleve a pensar que por qué no pudo existir una auténtica raza de gigantes? Me estaba acordando, Lorenzo, año 2002, el segundo Congreso Nacional Periodismo del Misterio, Sí, claro. que organizábamos, y me estaba acordando de que el periodista valiente Juan José Benítez presentaba su serie Planeta Encantado, y él abordó en un capítulo el tema de Tassili. Y él dijo que hablaba del concepto de la arruga, de los guantes, la fidelidad extraordinaria que estos naturales probablemente reflejaron en estas pinturas, y esa otra parte de las pinturas que nos hablan de estos seres, ¿no? Con escafandra, con tubos. Él llegó a decir que incluso pensaba que podían haber sido estos propios seres los que habían pintado allí. Sí. Y lo dejó a modo de sugerencia, ¿no? A mí me pareció muy atrevido, pero me pareció también muy interesante. Pues, ¿por qué no? Quizá estos dioses que estuvieron allí conviviendo con estos naturales del lugar fueran ellos los que pintaron. Yo entiendo que ante la falta de respuestas cualquier teoría es válida. Es válida.
En este caso, Juan José Benítez, como siempre, ha sido muy valiente. Es una persona que no tiene pelos en la lengua y que además cuando dice algo es porque casi siempre, o no, Juanjo siempre, tiene una documentación detrás importante que le lleva a hacer esa reflexión pública. Si no, no lo cuenta. Entonces me imagino que algo tendrá Juanjo para pensar de esta forma. Yo me quedo con que eso es raro y que además se reproduce, las pinturas de Tassili se reproducen en un tiempo más o menos parecido, 10, 12.000 años atrás, de una forma muy similar, por ejemplo, pues como te comentaba, en la zona de Baja California. Hay una serie de abrigos de montaña en mitad del desierto, donde están representados lo que ellos llaman los chamanes. Son seres de 3 metros de altura, con 4 dedos, las manos extendidas, como ese demonio que veíamos en Tassili, bastante extraño. Te vas, por ejemplo, a la zona del sur de Perú, casi con Chile, en el desierto de Toro Muerto. Allí tienes, por ejemplo, no pinturas, sino petroglifos, más de 5.000 piedras con motivos representados hace 5.000 años, donde aparecen también lo que ellos llaman los danzantes, seres que verdaderamente da la sensación de que o bien llevan una escafandra o bien son una bombilla, porque verdaderamente no se corresponde con el resto de recreaciones que sí te muestran a personajes que seguramente habitaron en aquel entonces. Es una constante, ¿no? El antropólogo francés Henry Lot se quedó corto porque hay muchas más pinturas de las que él descubrió y él hizo un gran favor y un flaco favor. El gran favor que hizo fue dar a conocer al mundo estas pinturas, pero él hizo unos calcos cuyos originales están en los sótanos del Museo del Hombre en París y esos calcos retiraron parte de la pintura, ¿no? de estas pinturas. Hay una parte que quizás sea la más polémica de la vida de Henry Lot, que es precisamente la que defienden algunos biógrafos que nos dicen que lo hizo intencionadamente. ¿Ah, sí? Es decir, que destruyó parte de las pinturas, pues quizás con ese ego del explorador de decir, yo he descubierto esto, soy el primero en verlo, nadie más lo va a ver, salvo por los calcos que yo haga de esta zona. Sinceramente, me cuesta creerlo. Yo también. Luis, entiendo que el explorador de vocación busca conocimiento y preservación, y ya está. Entiendo que eso ya... ¿Que tendrá su parte de ego? Pues claro, como todo el mundo, es el reconocimiento del explorador. Entiendo que fue más el error de encontrarte con algo que, bueno, que desconocías, intentar llevártelo para intentar explicarlo y sobre todo para que la gente supiera que eso estaba allí. Y por supuesto también que lo había descubierto él. Pero de ahí a pensar que lo destruyó intencionadamente, sí es cierto que muchas de las pinturas ya no existen, salvo por los calcos que tenemos de lo que se hizo, el resto han desaparecido o están muy deterioradas. El título de tu libro, La maldición de los exploradores, nos evoca a Tutankamón, al antiguo Egipto, y a ese famoso arqueólogo, Howard Carter, que hace probablemente el descubrimiento arqueológico más importante, ¿no?, de la historia. Me estaba acordando de esa escena cuando está Howard Carter, ¿no?, iluminando un agujerito de la tumba con una vela, con Lord Carnarvon, y este le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Y qué contestó Howard Carter? Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Imagínate qué instante... Yo me hubiera encantado, la verdad es que de esas cosas que dices, madre mía, cómo me hubiera gustado como periodista entrevistar a Howard Carter en ese momento, ¿no? No tuve la oportunidad de hacerlo con Howard Carter, pero sí tuve la oportunidad de hacerlo con Walter Alva, que fue, como te decía, junto con Quirino, el descubridor de la tumba del señor de Sipán, que además la defendió de los huaqueros, de los ladrones que como una especie de hormiguero salían de debajo de la tierra a base de escopeta en mano hasta que llegaron los militares, ¿no? Y claro, esa pregunta se la traspasé a Walter Alva, ¿no? Walter, cuando abriste la tumba y observaste lo que allí había, esa máscara de jade cubriendo el rostro del señor de Sipán, ¿qué pensaste? Y me dijo que los milenios contemplaban mi rostro. Qué bueno. Digo, qué sensación. Son sensaciones que yo pienso que a partir de ahí voy a tocar madera, pero es que ya te puedes morir. Ya has hecho el descubrimiento, ya has estado ahí, lo has visto por primera vez, has contemplado algo que hace miles de años que nadie contempla y que incluso hace miles de años tan solo una casta de privilegiados tuvieron la oportunidad de contemplarlo. Es que te puedes morir. Se descubre la tumba de Tutankamón y empieza a morir gente. ¿Esto es una maldición realmente? Hombre, yo entiendo que es parte de esa historia romántica que ha vestido, pues al que, como bien dices, es el mayor descubrimiento arqueológico, por lo menos del siglo XX, ¿no? Pero cuanto menos pasaron cosas extrañas. Sí hubo circunstancias extrañas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el que financió toda la exploración, la expedición de Carter, el que se gastó auténtica fortuna al punto de prácticamente quedarse arruinado, Lord Carnarvon, pues murió muy poquito después y además picado por un mosquito que le provocó una infección tremenda y que se dijo que era parte de esa maldición de Tutankamón, ¿no? También hubo otros detalles, por ejemplo, en el momento en el que está muriendo Lord Carnarvon en el Cairo, su queridísima perra Susie en el castillo familiar en Inglaterra, en ese mismo instante empezó a aullar de una forma muy lastimera
y en ese mismo instante en el que Carnarvon muere, la perra también muere. Y en el instante en el que Carnarvon muere, hay un apagón general en todo el Cairo que se queda sin energía eléctrica. Y son una serie de elementos que yo entiendo que sirven para vestir la maldición. Cuando verdaderamente las maldiciones egipcias, si tú echas un vistazo a los libros de historia, eran tremendamente infantiles. Es decir, cuando el que allí se acercaba veía el cartucho y veía la maldición, pues era ojalá el cocodrilo te coma y el hipopótamo te devore. O sea, que eran ciertamente infantiles. ¿Hechas para qué? Pues para que quienes tenían que tener miedo lo tuvieran. Probablemente sean infantiles, pero seguramente bajo ese sellado y bajo esa maldición hubo rituales mágicos. Seguramente. Que tal vez sí funcionaron, al Yo menos en los que creían en ellos. En una maldición más natural, que es la maldición de las bacterias. De cualquier forma, le hemos preguntado a nuestro asesor científico del programa, investigador y escritor, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos dé una explicación científica de la maldición de Tutankamón. Vamos a escucharle. Bueno, hay una explicación, Luis, que se ha dado y yo creo que es bastante plausible, que es la sobreinfección por un germen, realmente por un hongo que se encuentra en los lugares húmedos, los lugares cerrados, los lugares que no tienen luz, que es la presencia de un hongo, como digo, que se llama el aspergilo níger, que puede vivir saprófito, o sea, que puede estar en la naturaleza, que incluso hay veces que sobreinfecciona lugares como el oído o el pulmón, pero en este caso ese tipo de germen, ese tipo de hongo, lo que produce una infección muy importante con una toxina que puede llegar a la muerte. Cuando Howard Carter abre esa tumba, Lord Carnarvon la examina y la ayuda a examinarse, hay muchas personas que van allí, incluso hacen comida, almuerzos, cenas, visitas. Aquello durante un buen tiempo fue un sitio de peregrinación. Pues las personas van aspirando ese hongo. En muchas personas no le produce ningún tipo de alteración, le produce una sensación de resfriado o le puede producir, si hay algún tipo de sobreinfección o algún tipo de alergia, le puede producir incluso la muerte. Muchas de esas muertes que ocurrieron se puede explicar realmente por lo que es esa sobreinfección por hongo. Pero también hay que decir que dentro de la historia, si analizamos la historia de las muertes ocurridas o atribuibles a la maldición, muchas de ellas son muertes hiladas. Realmente la muerte de Lord Carnarvon, que fue por una enfermedad crónica, la muerte del mismo Howard Carter, que bueno, por unos problemas también etílicos que tenía, y otras muchas personas. Habría que analizarlo desde otro punto de vista. Pero en un principio, como digo, la posible maldición de los faraones se lo debemos a ese hongo, a ese aspergillus. Pues ahí queda la explicación científica del doctor Miguel Ángel Pertierra, clara, diáfana. Estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel, si es que es lo más lógico. Si es cierto que los teóricos de la maldición nos dicen que por qué entonces no afectó a alguien tan sumamente implicado en ese descubrimiento y que tantas horas pasó dentro de la tumba como fue el propio Howard Carter, que de hecho pues murió de viejecito y con el reconocimiento de haber sido uno de los grandes descubridores del siglo XX. Sí es cierto que hubo circunstancias anómalas, ¿no?, en torno al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero que no dejan de, vuelvo a repetir, ¿no?, adornar una historia de por sí misteriosa, pero posiblemente explicable, no desde el punto de la maldición, que bueno, yo creo que eso tiene una explicación, pues como ha dicho Miguel Ángel, bastante clara, bastante evidente. Es genial, Lorenzo, genial, cómo abres el capítulo de Ernest Shackleton, El triunfo en el fin del mundo. Hombre, no les voy a destripar el libro, pero es que esto me ha llamado tanta la atención. Es un anuncio que se hace en el periódico The Times en el año 1901, o sea, anteayer. Sí, sí. Se buscan hombres para un viaje peligroso. Paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Es increíble. Esta gente es que era de otra pasta. Es de otra pasta. Estamos hablando de la primera expedición en la que participa este gigantón irlandés, que era Ernest Shackleton, un hombre con una fortaleza física que a la postre le serviría para llevar a cabo el mayor fracaso de expedición, pero también una de las mayores épicas del siglo XX, ¿no? Y este fue el primer anuncio, ¿no? Entonces había un personaje tremendamente reconocido, casi a la altura del almirante Nelson en el Reino Unido, que era el capitán Robert Falcon Scott. Él pertenecía a la aristocracia de la Real Armada Británica. Y este hombre organizó una expedición en la que participó Ernest Shackleton, que fue también otro auténtico fracaso. Date cuenta que por aquel entonces, en el año 1901, que es cuando se orquesta
pues quizás el periodo más brillante de las expediciones transantárticas. El objetivo era claro, llegar al Polo Sur. Nadie lo había conseguido. Eso es. Y evidentemente, si alguien tenía que conseguirlo, era el hombre más laureado de la Real Armada Británica, que era Robert Falcon Scott. Esa primera expedición en la que participa Ernest Shackleton, primero fue un fracaso, y en segundo lugar sirvió para que se conocieran muy bien tanto el irlandés como el inglés, al punto de que acabaron muy mal, muy Oye, mal. una pequeña anécdota musical, si cabe en este sentido. Mecano, el grupo Mecano, tiene una canción dedicada, ¿no?, a este personaje. ¿A cuál? ¿A Shackleton? Sí. Ah, no lo sabía. Creo que sí, el Es que a mí Capitán Mecano- Scott, al Capitán Scott. Ah, Capitán, es que a mí Mecano me De la horrorizaba. Antártida. O sea, Sí, te lo sí, digo sí. claramente, a mí me espantaba Sí, sí. Mecano. No me digas, hombre. Sí, 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 sí. No, yo era más de los héroes de silencio. Bueno, anécdotas aparte, este hombre fue en busca de la Antártida. Este hombre... ¿Y la encontró? La cuestión fue la siguiente. Cuando Robert Falcon Scott pone en marcha quizás una de las expediciones más bonitas que se celebran en el año 1909, años después de este fracaso, bueno, pues su objetivo es llegar al Polo Sur. No lo consigue. Lo consigue, pero no consigue ser el primero, porque 36 días antes de que llegue Falcon Scott lo hace el noruego Roald Amundsen. Él llega además sirviéndose de lo que mejor manejaba, que eran los perros y los trineos. Falcon Scott iba con caballos que acabaron cayéndose por las grietas del hielo y prácticamente tuvieron que hacer el recorrido caminando hasta llegar a ese Polo Sur. Fíjate cómo era esta gente que estaba hecha otra pasta. Que Robert Falcon Scott, sabiendo que el retorno ya era imposible, que iba a morir, puesto que no tenían víveres y las condiciones temporales eran de temperaturas de 80 grados bajo cero, de vientos de 300 kilómetros por hora, es decir, un auténtico despropósito, cuando por fin llega al Polo Sur, se encuentra con una tienda de campaña en cuyo interior hay un escrito. Un escrito que dejó el noruego Roald Amundsen para que Falcon Scott supiera que él había llegado antes. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. En ese instante a mí se me pone el vello de punta. Desde y luego. es emocionante porque Falcon Scott con sus dos acompañantes al final se quedaron a 17 kilómetros de la salvación. En Isla Elefantes estaba el refugio donde estaban los víveres. Y por tan solo 17 kilómetros, después de haber recorrido cientos de millas, perdieron la vida. Aquella tragedia fue prácticamente, estuvo al nivel de la propia tragedia que supuso la muerte del almirante Nelson en el Reino Unido. ¿Qué es lo que quedaba? Pues la aventura que propuso en el año 1912 Ernest Shackleton, atravesar el continente helado. El Polo Sur ya había sido conquistado, pero lo que él quería era atravesar toda la ruta transantártica por primera vez. Y para ello contó con un barco que compró en Noruega, cuyo casco prácticamente era el doble de grande que cualquiera otra de las naves que se habían utilizado para las exploraciones transantárticas, la goleta Polaris, que cuando entró en el puerto, en Southampton, dicen que la gente se quedó impresionada, porque era un barco completamente negro, precioso, majestuoso. Otra vez Southampton. Sí, señor. Y él, en ese instante, decidió que el nombre no le servía. Le puso el nombre que correspondía, además, al lema familiar de los Shackleton, Fortitudine Vincibus, venceremos gracias a la resistencia. Genial, ¿eh? Y en ese instante es cuando nace una auténtica leyenda, el Endurance, la resistencia, el barco con el que Ernest Shackleton emprende una de las aventuras más maravillosas del siglo XX. Pues vamos a dejarlo aquí y que esta aventura la conozcan nuestros amigos telespectadores a través de la lectura apasionante. Van a viajar de verdad con este libro, con La maldición de los exploradores, de Libros Cúpula. 10 biografías que no le van a dejar indiferente. Este libro y por supuesto este, que aunque no sea sobre exploradores, es un complemento, porque vamos a viajar también a diferentes partes del planeta y vamos a conocer los clásicos, enigmas y misterios y los últimos descubrimientos que ha hecho ya este explorador, que se lo ha ganado a pulso, periodista Lorenzo Fernández. Desafíos a la historia. Quizá las cosas no sucedieron como siempre hemos creído, de Libros Cúpula, porque Lorenzo, una vez más, esta pregunta. ¿Tenemos que reescribir nuestra historia? Entiendo que la historia está escrita a toscas pinceladas, con lo cual quizás no debemos de quedarnos con esa dirección única que en ocasiones nos quieren vender, porque la historia tiene muchas direcciones y entiendo que hay que intentar buscar, indagar, porque es lo que nos hace más humildes y lo que nos hace un poquitín mejores. La forma de conocer cómo seremos es conocer cómo fuimos, y esta creo que es una buena forma. Te conocí hace muchos años y hace 13 temporadas visitaste este mismo programa. Hoy lo vuelves a hacer y ha sido un auténtico placer y privilegio este encuentro y disfrutar de tus viajes y tus conocimientos. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Venga, hombre, vamos a seguir. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Luis.
De Y verdad. además nos vamos a despedir con esta música que yo creo que es la mejor para este momento y te emplazo para una nueva ocasión. Esta es tu casa. Pues aquí estaré encantado como siempre, me siento en mi casa, ahora os va a costar, como digo siempre, echarme de aquí. Y qué mejor despedida con una música que invita a viajar, a marchar a esas rutas perdidas que tenemos en el mundo. Claro que sí, Lorenzo, muchas gracias. Gracias, Luis. Hay que leer la revista Enigmas todos los meses en su kiosco en España. Y como siempre en esta parte del programa, los datos de mis enigmas favoritos, que tenemos un correo electrónico para lo que ustedes deseen. Ahí recibimos sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias, sus casos, sus fotografías, todo lo que deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com. Y que tenemos una página web del programa, donde ahí pondremos nuestras entrevistas, radio online, reportajes de investigación, casos, historias, nuestros viajes y rutas del misterio, nuestros simposios, jornadas de conferencias, todo en misenigmasfavoritos.com. www.misenigmasfavoritos.com. Ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes, con Lorenzo y con todo el equipo que hace posible este programa. Un abrazo muy fuerte, que sean muy felices y hasta una próxima ocasión, amigos.